No es mucho más, somos apenas 56. Sí, Gastón. Buenas tardes. Una consulta del argumento self. Bueno, leí por ahí que estaba en una convención PEP-8, pero ¿podría usarse otra palabra? Mira, creo que no, creo que es reservada. Vamos a probar. A lo Eh, sumo no mandar. bueno, lo que yo hice practicando con el teléfono, con Ujú. Pidroid, puse self, creé una nueva variable con otra palabra y me funcionaba, pero lo tenía que hacer en todos los métodos, en los atributos de instancia. Ok, sinceramente, mira, creo que debe ser self. Cambiarla no le veo el sentido porque es lo que se usa medio que cualquiera que programe clases en Python lo va a usar, así que no le veo mucho sentido renombrarla o cambiarla. Pero si es por eso, podemos probar. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Es más, podemos hacer una clasecita A, que no sea nada, ¿no? La pantalla, si la podés agrandar un toque. ¿Cómo no? Gracias por el acuerdo de siempre. Si no me olvido, por ahí tengo un monitor un poquito grande y cuando comparto queda. Esto es lo que haríamos normalmente, ¿no? Self. Ponerle valor ABC. Después haríamos A igual A. Y después podríamos imprimir, si eso tuviese algún sentido. Este vamos a ponerle A nomás, total. Bueno, vos decís que cambiando esto debería andar. No, había pues, bueno, sí, ahí puse self entre paréntesis como parámetro abajo, una línea abajo, eh, ligar igual self. Y después en vez de escribir self, escribí el Ah, sí, ligar. está bien. Está bien, vos decís esto. Esto así. Sí, bueno. ¿Qué pasa acá? Claro. Vos lo que estás haciendo, estás usando un identificador nuevo para referirte al mismo objeto. ¿A qué me refiero con eso? Todo lo que corre en el programa en cuanto a variables o valores van a la memoria de la compu, ¿está bien? Es decir, el programa, en cualquier programa que esté corriendo, la memoria tiene un espacio reservado y todo lo que necesite instanciar va a tomar lugar ahí. Entonces, cada identificador, en este caso variables, al crearse, al instanciarse, van a ocupar una posición de memoria. Entonces, vos cuando creás el objeto A de clase A mayúscula, incluso antes del init, como mencionó Carlos una de las primeras clases, el init no es un constructor, es un inicializador, acá en Python. El objeto se crea y tiene una posición en memoria. No importa en qué posición sea, puede estar representada en hexadecimal o en números, o sea, en valor decimal propiamente dicho, pero va a tener un lugar fijo, digamos, ¿no? Es decir, imagínense un montón de celdas si quieren, y bueno, una de esas celdas le toca a esa variable. Cuando vos haces ASD igual self, vos le estás diciendo que este identificador va a apuntar a la misma posición de memoria del identificador self. ¿Está bien? Sí, Self siendo el propio objeto. Entonces, ¿y de qué te da? Te da ese valor te da la ubicación del objeto asociado a ese identificador en memoria. ¿Está bien? Entonces, si yo hago esto, los números deberían coincidir. ¿Está bien? sí, sí. Coinciden, coinciden. Ahora lo hacemos un poco más en
en español. Vamos a hacerlo. ¿Qué te está diciendo esto? Que vos tenés. Claramente no es original. Como todo Windows que sirve. Bueno, tenemos. Identifica. Uy, estoy cruzado hoy. Identificadores. Y tenemos la memoria de la compu, ¿no? Memoria o RAM o como quieran llamarle. Tiene un montón de celdas. No importa. Sí, yo había Lo- leído el tema de las celdas, pero físicamente no sé dónde están las celdas. Bueno, a ver, esto tiene una pizarra, ¿no? A ver si podemos hacer una clase de sistemas operativos medio veloz. No, no encuentro dónde está la... Ah, acá está. Empezar una pizarra nueva. Tan, 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 tan. Ah, ¿y esto cómo es? No, bueno, se los hago en Paint, más fácil. La próxima vamos con la pizarra, lo practico antes. Ustedes creo que en algún momento van a tener sistemas operativos, si no es el año que viene anda raspando. O, bueno, no me acuerdo si está en el programa o no. Pero de no tenerlo, o mejor dicho, de tenerlo si lo tuvieran, pueden llegar a cruzarse con un grafiquito como este. Así, sí, soy buenísimo dibujando. ¿Está bien? ¿A alguien se le ocurre qué es esto? No. O sí, no sé, pues no los estoy leyendo. Y bueno, lo de arriba, no sé, estaría representando el rectángulo, la RAM, Va el por ahí, va por ahí. O cuadrado sea de que, abajo sería el procesador y claro, el círculo no sé. cada variable que le pongamos self siempre va a estar ligado al IDS self. A ver, self hace referencia al propio objeto de la clase. O sea que cada vez que instanciemos, por ejemplo, en este caso A, cuando A llame al inicializador, que va a caer acá en init, ese objeto que recién creamos va a tener un lugar en la memoria. Ese lugar en la memoria lo identificamos con, en este caso, un número, pero podría ser un valor hexadecimal, podría tener, no sé, algún otro tipo de representación. No importa, lo importante es que tiene un lugar en la memoria y podemos identificarlo. Y ese objeto A siempre va a estar ligado a ese lugar en la memoria. ¿Está bien? Después puede pasar de que ese objeto tenga atributos que sean otros objetos, que estén en otros lugares de la memoria. Entonces, la clase rápida de sistemas operativos, como dijo el compañero. Yo tuve la suerte de, en la licenciatura en sistemas, cruzarme con, o mejor dicho, el profesor Gustavo Verón, de que nos tuvo todo el año con este mismo grafiquito. ¿Y qué es esto? Como dijo el compañero, esto es una porquería. Vamos a poner más grande. Memoria. ¿Está bien? ¿Dónde está la goma acá? Vamos a borrar la porquería esta. Ahí está. Esta es la CPU. Y este es el disco. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, ¿qué sucede? Donde tengo un pincelito acá. Esto como dibuja. Bueno, más o menos, ponele. ¿Cuál es la idea? Que todos los programas, incluido el sistema operativo, ¿qué pasa cuando la máquina arranca? Lee el sector de inicio del disco, ¿está bien? ¿Qué tenemos ahí? Lo que se llama una tabla de partición y nos dice básicamente dónde encontrar y cargar el sistema operativo. Básicamente la compu arranca, dice no, ¿dónde está Windows y qué tengo que cargar? Listo. Y se lleva Windows a la memoria, ¿está bien? Bueno, eso supuestamente es una flecha.
Entonces Windows sí tiene un lugar reservado al comienzo de la memoria. Seguidamente, todo programa que se vaya ejecutando va a ir cargándose en memoria. Es decir, por ejemplo, yo acá tengo abierto Spotify, listo, va a tener su lugarcito. El Chrome va a tener otro lugar. Esto no ocurre tan directo. Hay un planificador de memoria, hay un planificador de disco, está el paginado de la memoria. Son un montón de cositas que hay que ir aprendiendo, ¿no? El Visual tiene otro espacio y así sucesivamente con todos los programas. Claramente no son todos del mismo tamaño, ¿no? Entonces, suponiendo que en algún punto voy a ejecutar mi programa Python y se va a cargar acá. Ponele. Y todas las variables y las cosas y objetos que yo instancie van a tomar lugar ahí adentro. ¿Está bien? Y la CPU funciona básicamente como ¿cómo ponerlo? Como algo que va tomando los procesos que están ahora en memoria y los va ejecutando uno a uno, ¿está bien? Y a todos les toca un pedacito muy chiquito de CPU, medido en tiempo. Pasa que la CPU va tan rápido que para nosotros es como que, no sé, si yo escribo algo o pongo un archivo a procesarse o lo que sea, o acá mismo yo usando el Paint, me da como la impresión de que todo está pasando en tiempo real, pero en realidad le está dando un pedacito de tiempo al Paint, le está dando un pedacito de tiempo al Visual, le está dando un pedacito de tiempo, no sé, al reloj, ni hablar al sistema operativo, ¿no? Y cada proceso tiene una prioridad y como dije, hay un planificador que va decidiendo qué ir moviendo hacia la CPU y demás. Así es básicamente cómo funciona una computadora y cómo han funcionado en los últimos 50, 60 años. Más grandes, más bonitas, más rápidas, pero el principio es el mismo. Los programas están en disco, se mueven a memoria, de la memoria pasan, bueno, antes acá tenemos cachés, la famosa caché L2 y L3 de los procesadores, y más adentro los registros de CPU. Eso se procesa y vuelve. Y se vuelve a escribir en memoria, ¿no? Es decir, los resultados. Si mi programa dice sumar, no sé, 2 más 3, listo. Esa instrucción viaja al caché. De ese caché viaja a otro caché. De ese otro caché viaja a los registros del CPU. El CPU me calcula 2 más 3, listo. Ese resultado lo vuelve a escribir en ¿cómo es? En los registros de ahí a la caché y de la caché a la memoria. Ese valor me queda en memoria. Y finalmente ahí puedo hacer lo que quiera. Puedo mostrarlo al usuario, puedo guardarlo en disco de vuelta, puedo hacer, no sé, alguna otra cosa. ¿Ahí se entendió más o menos qué es la memoria y cómo funciona? Sí, sí, pero mi pregunta era de las celdas, es que no conozco las celdas donde están en la RAM. Cállate. ¿Dónde Se están pu- en la RAM? Ajá, si se pueden ver o no, o se necesita un microscopio o desarmarla. No, no lo vas a ver porque en realidad lo que están guardando, a ver, lo que guarda la memoria son estados eléctricos. O sea, cuando hablamos de todo acá en computación, todo lo que estamos viendo, viste que siempre dicen que son todos ceros y unos. ¿Está bien? Sí, sí. Es decir, no sé, vos agarrás una letra, no sé, a ver, por ejemplo, esta es la tabla, aquí está bien. Es una forma de representar un juego de caracteres. El alfabeto inglés, poner el alfabeto español, alfabetos latinos, ¿sí? Y tiene una representación, por ejemplo, agarra la A mayúscula, tiene una representación hexadecimal, tiene una representación decimal. Ese 65 decimal o el 41 hexadecimal, vos podrías llevarlo a un valor binario.
y te va a dar algo. ¿Y qué es ese valor binario? No es más que un conjunto de estados eléctricos, ¿sí? Es decir, 1 para un estado eléctrico donde la señal, digamos, es positiva, y un 0 para donde la señal está muerta. Bueno, eso llevado a millones de, por ejemplo, ¿cómo es? De lugarcitos en la celda de memoria. O sea, no es algo que físicamente puedas llegar a ver. Ah, ok. Porque siempre me pregunté eso, ¿qué onda? O sea, tendría que tener algún lugar físico, pensé. No, sí, sí, y así con básicamente todo lo que sucede en electrónica. ¿Está bien? Entonces, ustedes siguiendo el ejemplo de recién con el self, o sea, supongamos que estamos acá en el método init, vos vas a tener el self y después vas a tener la variable, yo creo, ASD. Y ambas van a estar apuntando a alguna celda de memoria, no importa cuál, pero supónganse que es esta. ¿Sí? Es decir, primero va a estar self y ponerle que esta sea la 001C, por decir algo, valor hexadecimal que represente ese lugar. Entonces, self primero va a estar ahí. Después yo voy a hacer ASD igual a self. ¿Y qué va a hacer el intérprete de Python? Es decir, listo. Ahora, ASD apunta a 0 por 001C. Y es simplemente eso lo que sucede. ¿Sí? Eso intentando contestar un poquito lo que pasaba con el identificador, y cuando asignamos un identificador a otro que está referenciando un objeto ya existente. Ahora, si creamos, es más, si imprimimos el valor de A, es decir, la dirección de A, deberían coincidir los tres valores. Pero si yo después creo otro objeto nuevo, por más que yo use el mismo identificador, ese valor va a cambiar, ¿sí? ¿Ven? O sea, tenemos, este es el primer objeto que creamos, que tiene la dirección en memoria que termina en 216. Imprimimos la dirección y bueno, la imprimimos 3 veces porque estamos imprimiendo muchas pavadas acá adentro, pero supónganse que lo tenemos limpio y no hacemos más que eso. ¿Está bien? Y después instanciamos otro objeto, es decir, creamos otro objeto y se lo asignamos al mismo identificador, listo. Ahora A apunta a la dirección que termina en 840 en lugar de la que termina en 936. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto que antes estaba en 936 ahora es inaccesible, no tiene un identificador asociado. ¿Qué va a pasar con ese objeto? Bueno, no sé bien cómo funciona el llamado recolector de basura de Python, pero en algún momento se debería detectar como un objeto huérfano y se debería borrar. Y dejar esa posición de memoria de vuelta disponible para que se instancie otra cosa. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bueno. Bueno. Carlos me pidió que les haga un repaso de lo de ayer. ¿Está bien? Ahí al campus subió una clase nave espacial -01 y otro archivito a Python que se llama videojuego.py. ¿Qué hace esta clase de videojuego? Nada. Hace uso de, de la clase nave espacial -01. ¿Está bien? La clase, perdón, se llama nave espacial, pero está contenida dentro del archivo nave espacial -01. Entonces, mi idea es irla desmenuzando un poquito y que ustedes me vayan haciendo preguntas sobre esto. ¿Está bien? Así que vamos a arrancar. Volvemos un poquito. Esto no es más que lo que mostró ayer en la clase, ¿está bien?
Ustedes fíjense, tienen el diagrama de clases propiamente dicho, donde tienen los atributos de clases. Recordemos que una clase no es más que una maqueta que va a definir qué atributos, es decir, qué propiedades van a tener los objetos de esa clase. ¿Y qué comportamiento? Y el comportamiento va a estar dado por los comandos y consultas. ¿Está bien? Y acuérdense que los comandos y consultas no son otra cosa que métodos y funciones. Que es algo así como la interfaz que tiene ese objeto con el usuario. El usuario siendo nosotros porque somos los programadores. Así que nada, básicamente vamos a arrancar un poquito. Nada por acá, nada, ok. Bueno. ¿Qué tiene la clase interesante? Un valor máximo que puede tomar el depósito de esa nave en cuanto tenga que ver con el combustible. ¿Está bien? Un método inicializador que establece un atributo de clase color y establece el nivel de combustible de esa nave. ¿Está bien? Así que vamos con lo más básico, vamos con el color. Vamos a comentar todo esto. Podríamos haberla robado la nave de Carlos, ¿no? Total, no se va a enojar. Prácticamente. Sí, hasta este punto todavía no hicimos nada. Simplemente creamos el objeto e inicializamos los valores. Nave A, punto combustible. Bueno, si imprimimos eso, nos debería decir R y 750. ¿Está bien? Que es básicamente lo que ingresamos. Y vemos que el inicializador no hace nada raro. O sea, lo más raro que tiene es este if acá, que ¿qué me está diciendo el if? Bueno, ni hablar que la O es el parámetro de color. No sé por qué le puso una O. Podríamos poner una C, para no confundir. Nico, disculpa. Sí. ¿Lo podés comentar a eso, el tema del nombre de variables para que quede claro? Porque a la hora de leer, por ahí cuando son solamente letras no sabemos a qué hace referencia, entonces se nos complica a la hora de leer el código. Ok. Espectacular. Sí, cómo no. Pero bueno, vamos acá. Vamos a cambiarlo ahí un poquito para que quede claro. Vamos a seguir admitiendo gente. Está bien. Entonces, nada, lo más raro que tiene, como decía el inicializador, era que verifica que el combustible que le pasa a uno como al inicializador, al constructor, sea mayor que lo que admite la nave en sí. ¿No? Tiene sentido. Si es mayor, listo. Como valor por defecto le voy a dejar la capacidad máxima de esa nave. Si no, voy a poner el valor que haya decidido el usuario. ¿Cómo se ve eso? Muy simple. Pusimos 750, listo. Vemos que tiene 750. Y si vemos que la capacidad máxima es de 1000, tranquilamente podríamos ponerle 1250 y vemos que nos va a imprimir 1000. Es decir, la nave no carga más de 1000 litros. Simplemente eso. ¿Qué más tiene la clase? Comandos. Comandito para establecer el color. Comandito para establecer el nivel de combustible. Y un comandito de llenar depósito para establecer el nivel del combustible al máximo. ¿Está bien? O sea, básicamente podríamos llamar, y mi nave que era roja, ahora es verde. Ponele.
¿sí? Y lo mismo con el combustible. Arrancó en 0, no tenía plata. ¿No? ¿Cómo se llamaba el comandito? Así, establecer combustible. ¿Sí? Ponemos, no sé, 250 litros. Claramente no es infinia, debe ser o como uno super. No estaríamos complicados. De vuelta. Y puedo imprimir antes y después para ver cómo va cambiando el estado, ¿no? de mi objeto. ¿No? Es decir, las primeras dos instrucciones print me da que era roja y no tenía combustible y ahora es verde y tiene 250 litros. Montonazo. No sé cuánto hará una nave espacial con eso, no creo que mucho, pero bueno. Entonces, Nico, sí. ¿y nosotros cuando programamos, para qué usamos esto? ¿O qué podríamos hacer nosotros con esto? ¿A qué te referís Con explícitamente el con ir esto? cambiando los valores. O sea, más adelante, por ejemplo, no sé, para qué se usa esto? ¿Para en una aplicación, en una página web o para qué? Pensá, por ejemplo, estás modelando. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir a algo un poco más real si quieren, para que quede claro. Profe, ¿podría responder más o menos eso? Yo diría que, bueno, en ese caso es un jueguito, pero en otros casos, tal vez lo vamos a ver más adelante, Esto puede ser un juego y claramente, bueno, pasa que acá no están creados los métodos porque no sé si está pensado mucho para un juego porque se haría mucho más grande, ¿no? Por eso quiero ir a un ejemplo un poco más terrenal. Por ejemplo, un cheque. ¿Está bien? ¿Qué es un cheque? Es un papel que te dice que podés cobrar cierta cantidad de plata, ¿no? Podría tener por ejemplo, un método cobrar. Podría tener un inicializador. ¿No? Y mi método o comando cobrar lo que haría es cambiar el estado de ese cheque. O sea, inicia como que no está cobrado y el comando cobrar me lo pasa a cobrado en true. Una pavada, pero bueno. Pero ¿qué pasa? Y claramente, bueno, podríamos además pasarle, no sé, número cliente. O cliente, supongamos que cliente es un objeto. X, no importa de qué. Es más, vamos a hacerlo mejor. No, miren lo que hice acá. Esto pasa cuando uno no duerme bien. Class. Vamos a hacer una clase cliente de paso. ¿Está bien? Vamos a darle nada más que un nombre y un saldo. ¿Sí? Nombre igual nombre. Esto self. Y el saldo también, lo que ingrese. Bueno, esto es así. Entonces en algún momento vamos a crear un cliente nuevo. Vamos a ponerle Nicolás. Vamos a poner, no sé, 100 pesos. Entonces, bueno, cuando creemos el cheque, y esto puede ser, no sé, no creo que haya un sistema que use tan poquitas cosas, pero supongamos que sí. Entonces, nada, el cheque inicialmente va a estar no cobrado. El monto de ese cheque va a ser lo que pase el usuario. Y lo mismo el cliente. Entonces, ahora sí, instanciamos nuestro objeto cheque. ¿Está bien? El monto puede ser por 10 pesos. Y el cliente
va a ser el objeto cliente Nicolás, que es el objeto que inicialicé más arriba, ¿está bien? ¿Alguien levantó la mano o algo? No, estaba comentando. Ahí. Yo levanté la mano para preguntar si Dale. el método cobrar nos debería devolver el monto del cheque para poder después hacer la... Claro, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, esto es así. Si self estado cobrado, en realidad está negado, ¿no? Si no está cobrado todavía, ahí sí recién vamos a hacer algo. Si está cobrado, no sé, podemos imprimirle algo al usuario, tipo cheque ya cobrado. Y lo retamos, le ponemos mucho signo de exclamación, para que le quede claro. Pero ya está. Ahora, cuando lo cobremos, además, tenemos que ir al cliente que está asociado a ese cheque a su saldo, decirle menos igual el monto de ese cheque, ¿no? Es decir, repasemos. Y bueno, suponiendo que acá en algún momento le decimos cheque.cobrar. Es más, y podemos hacerlo más interesante. Cliente, nombre de alguno, el primero que vea. Bueno, y Natalia comentó, va Natalia. Cliente Natalia. Suponiendo que son del mismo banco y que como es, que lo está depositando en su cuenta. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? ¿Qué tenemos hasta acá? Un cliente Nicolás y una cliente Natalia, 50 y 100 pesos. ¿Está bien? Entonces, creamos un cheque por 50 pesos, mío, y al comando cobrar le vamos a pasar otro cliente, que va a ser el que lo va a cobrar. En este caso, Natalia, ¿está bien? Entonces, al cliente asociado al cheque, le vamos a tener que restar el monto de ese cheque. Cliente se tiene que llamar cliente beneficiario. Claro. Y al saldo de ese cliente beneficiario, le vamos a sumar ese monto, en vez de restárselo como hicimos con Nicolás. ¿Está bien? Y al cheque lo dejamos en estado cobrado. Entonces, cliente Natalia, podemos imprimir el saldo, ¿sí? Y podemos imprimir el saldo de Nicolás también. Y después de haber cobrado el cheque, podemos imprimir de vuelta, solo para verificar. Y después podemos probar cobrarlo de vuelta. Y nos debería retar. Y verificando los saldos, se deberían quedar igual que en la segunda ronda de impresión. Entonces, volviendo al tema, ¿qué tenemos hasta acá? Una clase cliente, cuyos atributos son solo nombre y saldo. No le hicimos consultas, no le hicimos comando, no le hicimos nada. Podríamos haberlo hecho, pero simplemente para explicar cuál es el propósito de ir modificando el estado de un objeto. Después tenemos la clase cheque. Tenés un error, Nico. ¿Dónde? En la línea 16, fíjate que pusiste self cliente, pero cambiaste la variable a cliente beneficiario. ¿Dónde? No, sigue siendo. ¿Por qué? Ahora explico. Tenés un inicializador. Estado cobrado, arranca en false, monto y cliente se lo pasa al usuario como parámetros, ¿no? Del constructor o inicializador. Esto que pasó acá. Nicolás 100, perdón. Esto es que pasó acá. 50 y el cliente en cuestión, que es de donde se debita la plata, es decir, de donde se saca el cliente que emitió el cheque, ¿no? Es decir, yo básicamente en esta situación hice un cheque al portador y lo agarró Natalia y fue a depositarlo. Entonces, el método cobrar, ¿qué hace? Tiene dos objetos. Self, que es el cheque en cuestión. Esto podemos comentarlo si quieren. No, el otro teclado.
¿Está bien? Vamos a hacerlo así. Cliente beneficiario sería quien va a cobrar el cheque. Natalia. Entonces, si el cheque no está cobrado, lo pongo en true. Y esto para aclarar. Self.cliente es el cliente asociado al cheque. En otras palabras, quien emitió el cheque. ¿Está bien? Nicolás. ¿Se entiende esto? ¿Qué es cada cosa en este escenario? Entonces yo acá tendría self.cliente, que sería yo, Nicolás, que es el cliente que está asociado al cheque, es decir, quien lo emitió. Y como son cheques al portador, yo se lo doy, no importa a quien, y en algún momento dice, bueno, esta lo quiere cobrar. La busco en la base de datos, no sé, hay una pantalla, hay algo, y le devuelve este objeto y le dice, listo. Quien tiene que cobrar ese cheque es Natalia. Listo, entonces, ¿qué hace? Al usuario o cliente que está asociado al cheque, le saca los 50 pesos del cheque y a quien se le va a acreditar, a quien se le va a dar la plata, se lo suma. Entonces, después de la operación, ¿qué deberíamos ver? Que quien emitió el cheque tiene 50 pesos menos y quien lo recibió tiene 50 pesos más. Solo eso. Entonces, si arrancamos 50-100, perdón, 100-50, deberíamos terminar con 50-100. Y después de querer cobrarlo una segunda vez, incluso podremos hacer un tercer cliente. No sé, otro nombre. Ahí tenemos a Belén. También Belén tiene 0 pesos. Está en la ruina, está a fin de mes. Bueno, arranca recién septiembre, pero supongamos. Y acá se puso un poco más rara la cosa, porque no se sabe cómo hizo Natalia, pero, el cheque que cobró lo manoteó y se lo dio a Belén, para que Belén lo vaya a cobrar también. Raro, ¿no? Pero supongamos que tiene habilidades y lo hizo. Entonces Belén dice, listo, me hago la viva, va a cobrarlo por ventanilla. Le dicen, no, tu cheque ya fue cobrado. Entonces Belén debería quedarse de vuelta con 0 pesos. No llega a fin de mes. Listo. Le damos control F5. Veamos qué va imprimiendo en cada paso. Bueno, vamos a ponerle un poco de color porque si no, no se va a entender nada. Saldo Nicolás. No, podemos ponerle saldo más cliente Nicolás punto nombre. Esto así, ¿no? No, podríamos dejar de hacer estas chanchadas y empezar a usar un poco de la teoría. Una consultita que se llame imprimir saldo. ¿Está bien? ¿Y qué va a hacer esto? Print el nombre de sí mismo más el saldo de sí mismo. Bueno, ahí quedó lindo. Ahora sí. Cliente Nicolás, punto imprimir saldo, cliente Natalia, imprimir saldo y cliente Belén, imprimir saldo. Ahí tenemos los tres imprimir. Acá tenemos los tres imprimir y acá tenemos los tres imprimir. Entonces, repasando, ¿qué pasó? ¿Se le cortó a él o a mí? Se le cortó. Le cortó el... No, justo que estaba explicando. Sí, a él. Nosotros estamos todos bien.
Para mí que se reasustó. ¿Pongo música? Mándate un chamamé. Voy a aparecer del Luca. Chao, ripió. Quedó grabando igual. Dale, Nahuel, haz lo tuyo. Ahí va, estoy buscando. ¿Chamamé correntino? Estoy por poner música porque el profesor se fue. Kilómetro 11 de los Aloncitos. Allá. Amigo, ¿y el gorro te lo sacaste a la mierda? Ponete el piluso, Nahuel. No sé dónde quedó, se lo llevó mi hermana. ¿El piluso dónde quedó? ¿El piluso dónde quedó? Mm. Oh, Mario Bofi. ¿Alguien tiene el número del profesor como para mandarle un mensaje? Y ahí le mando WhatsApp. Pasa un mate. La vertedor. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó. Ahí se te ve, Nico. Che, les hago una pregunta a ustedes que Estás son. muteado, Nico. Ok, ahora. No sé si entré con mi usuario porque se me crashó la pestaña. Ah, sí, ok. Sí, sí. Bueno, ¿hasta qué parte quedaron? Iba a volver a empezar a explicar A todo. imprimir cheque. Se quedó en Ok. imprimir cheque. Uy, bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Bueno. ¿Me avisan cuando vean? Ahí se ve, ahí se ve. Bueno. No, básicamente lo que decía, repito, rapidito para que quede claro. Tenemos una clase cliente, está bien. No tiene más que el nombre y el saldo. Ese es nuestro modelo de cliente. Podría tener más cosas, una dirección, un estado civil, no sé, cualquier cosa que pueda interesarle a un banco. Y tenemos una clase cheque. Para lo que me interesa mostrar a mí ahora, esto es lo que decidí poner. Si el cheque está cobrado o no, el monto que tiene y el cliente que tiene asociado. ¿Está bien? Un método o comando o servicio cobrar que va a chequear si es que ese cheque ya fue cobrado, en primer lugar. Si ya fue cobrado, listo. Reto al usuario con muchos signos de exclamación para que se dé cuenta y le pongo que el cheque ya fue cobrado. Si no, al saldo
del cliente, del tipo que emitió el cheque, le resto el monto del cheque y a quien vaya a cobrarlo le sumo ese monto. Suponiendo que quien vaya a cobrarlo lo deposita en la cuenta, ¿no? Todo siempre dentro del mismo banco. En nuestro mundo existe un solo banco y es, no sé, Banco Versa, por decir algo. Entonces tenemos, y en nuestro mundo existen 3 clientes nomás. Esta es toda nuestra base de datos. Cliente Nicolás, soy yo, tengo 100 pesos. Tenemos a cliente Natalia, que tiene apenas 50 pesos. Y Belén, que no llega a fin de mes porque tiene 0 pesos. ¿Está bien? Entonces, si yo imprimiría los saldos, ¿no? Hice un comandito que no sé si llegaron a ver. Perdón, una consultita. Pero básicamente me imprime. Saldo de... y el nombre del cliente, 2 puntos y el saldo. ¿Está bien? Básicamente esto que me imprimiría 100, 50 y 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo, Nicolás, voy y emito un cheque por 50 pesos. Lo hago al portador, me lo guardo en el bolsillo, se me cayó. Viene Natalia y dice, listo, está la mía. ¿Qué hace Natalia? Se va a la ventanilla del Versa y le dice, Versa, quiero cobrar este cheque. Bueno, le dice el Versa, está bien. ¿Qué pasa cuando llamo acá? Levantaron la mano. Sí. Acá no hacemos nada por derecha. ¿Qué pasa cuando llegamos a este punto? Estado cobrado está en false, ¿está bien? Porque es como se inició el objeto. Es decir, por defecto, un cheque que yo escribí, que emití, nadie lo cobró todavía. Entonces arranca en false. Cuando viene la primera llamada a cobrar, ¿qué dice mi código? Y este es el poderosísimo sistema de seguridad del Banco Versa. No dice cobrado. Cobrado no, cobrado está en false. Y como tiene la negación adelante, ese false pasa a ser un true. Entonces entra en esta ejecución del bloque if. ¿Está bien? Al no estar cobrado, entra acá. ¿Qué hace? Esto siguiendo las medidas de seguridad. Al estado cobrado lo pongo en true. Luego tomo el objeto. Y acá es donde entiendo que se empieza a complicar un poquito, ¿no? Es decir, self acá se está refiriendo al cheque. Porque es el cheque a quien... Es decir, es un método, un comando del cheque lo que estoy invocando. Entonces self va a hacer referencia a ese cheque. Pero si se fijan en el init, en mi constructor, en mi inicializador, a self le asoció un atributo cliente. ¿Y quién es ese cliente? Quien emitió el cheque, o sea, yo. ¿No está bien? Entonces yo puedo acceder a mí, es decir, a Nicolás, haciendo, y esto siempre dentro de la clase cheque, ¿no? Siempre dentro del objeto cheque, self.cliente. Y ahí mismo acceder al saldo. ¿Y qué le digo al saldo? No. Nicolás, que es quien emitió el cheque, si lo está cobrando a alguien, listo, sacale el monto de ese cheque. Ya está, no lo tiene que tener más. En su cuenta corriente va a tener 50 pesos menos. Ahora, yo paso el beneficiario, Natalia, que se encontró el cheque en la calle después de que se me cayó, y dice, no, al saldo de Natalia, listo, sumale el monto del cheque. Listo. Ok, espectacular. Entonces, si el cheque era por 50 pesos, yo tenía 100, ahora tengo 50. Natalia tiene 100. Belén sigue sin llegar a fin de mes. Eso, líneas 41, 42, 43 deberíamos haber reflejado ese saldo. Pero repito, ahora Natalia se la ingenió para manotear el cheque una vez cobrado. Y se lo da Belén. Encima un quilombo porque la cajera se olvidó de ponerle el sellito, firmarlo y todo eso. Entonces, listo, dice Belén, esta es la mía. Belén, que no llega a fin de mes, se va con el mismo cheque que Natalia y se ejecuta la misma rutina. Cheque.cobrar para Belén. ¿Está bien? ¿Qué pasa?
Viene la misma evaluación que hoy, pero esta vez no entra acá. ¿Por qué? Porque anteriormente, en la ejecución anterior, yo cambié el estado de ese cheque y al atributo estado cobrado lo puse en true. ¿Está bien? Entonces ahora como estado cobrado es true, no entra acá, sino que viene al poderosísimo cartel de advertencia que le dice cheque cobrado con muchísimos signos de exclamación para que quede claro. Y no sucede nada, no se actualiza ningún estado, ni de quien lo está va por depositar, ni de quien lo emitió. ¿Y qué debería suceder acá? Nada. Nicolás sigue con 50 pesos, Natalia sigue con sus 100 y la cuenta de Belén sigue en 0 y no llega a fin de mes. Entonces, control F5, ¿qué nos da? Eso. Este es el estado inicial. Nico 100, Natalia 50 y Belén 0. El estado intermedio, después de que me robaron el cheque, 50 pesos, 100 para Natalia y 0 para Belén. Belén quiso cobrar el cheque que ya estaba cobrado, sistema de Versa la rebota y sigue todo igual. ¿Ok? Entonces, cuando preguntaba a la compañera para qué sirve cambiar el estado de un objeto, es básicamente eso. Tengan la idea de que no siempre, pero mucho de la idea y las teorías de objetos y clases es representar objetos o del mundo real o de los sistemas, ¿no? Y esos objetos o esas cosas van teniendo modificaciones constantemente. ¿Qué no va a cambiar nunca? ¿O sería muy loco que cambie? Por ejemplo, hay cambios de nombre, pero no es algo usual. Qué sé yo, hacerse un cambio de nombre todos los días. Entonces, ese objeto probablemente siempre tenga, en mi caso, por ejemplo, el nombre de Nicolás. ¿Saldo? Sí, el saldo es algo que va a cambiar todo el tiempo. Y con respecto al cheque, monto no va a cambiar nunca. Si yo emití un cheque por 100 pesos, va a ser siempre 100 pesos. Y quien lo emitió siempre va a ser el mismo. Lo que podría pasar es que se vaya endosando ese cheque y vaya cambiando de manos. ¿Qué puede pasar? Y podría representarse de alguna forma. Y el estado cobrado es algo que claramente también puede cobrar y además es un mecanismo de control, en este caso, para que el cheque no se cobre 2 veces. Sí, Gastón. Profe, en la línea 23 y 24, o sea, yo entiendo que el cheque inicia, digamos, en nulo, en cero, false, es decir, que no está Ajá. haciendo nada como si fuera un auto parado, porque ningún auto está arrancando. Bueno, con respecto a esto, 23 y 24, yo entiendo que negó el estado anterior que era false y ahora va a dar true. Pero ¿por qué en la línea 24 puso de vuelta true? ¿Por qué? Porque las líneas 24, 25 y 26 se van a llamar únicamente si el cheque no fue cobrado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo me aseguro que una vez que le saqué la plata al emisor del cheque y deposité la plata al beneficiario de ese cheque, cómo me aseguro de que, de vuelta, Natalia o Belén no vengan con el mismo cheque y me quieran cobrar la misma plata a mí? El proceso ya concluyó. Entonces, como medida de control, establezco esa variable en true. Ah, ok, Una vez. sería como darle un permiso, algo así en la línea 24. Si no está cobrado, Sí, bueno, le otorgamos un permiso. sí, Ok, sí, sí, claro. Listo, se ejecuta la operación y lo dejo en true. Entonces, como está armado mi programa, como está armada mi clase, en este bloque no va a ingresar nunca más. Ese cheque llegó a un estado final y no va a cambiar nunca más. Entonces, cuando venga otro a querer cobrar el mismo cheque, siempre va a salir por la línea 28, por el bloque else. Y simplemente le va a imprimir cheque ya cobrado. ¿Está bien? sí, sí, sí. Sí, esa es un poco la idea. Entonces, ¿alguien tiene una duda sobre esto acá? Sobre el tema del cheque y demás. ¿Se puede hacer que por consola el usuario coloque su nombre? Sí, sí, totalmente.
Bueno. No, si no le ponemos humor a esta hora, no sé. Complicada la cosa. Bueno. Volviendo al ejemplo de la nave espacial. Volviendo al ejemplo de la nave espacial. Esto que subió Charlie al campus es más o menos lo que tienen en la clase. Le agregó los métodos de igualdad y de string, ¿no? Básicamente esto es más de lo que vimos. Si ven, imprime el color de la nave, de la nave y el nivel de combustible. Nada raro, nada loco. Es decir, que en vez de hacer esto podría ser nave A.str, ¿no? Recuerden que teníamos una nave roja con combustible en 0. Y ahora tenemos una nave verde con 250 litros. Acá, ¿qué pasó en el medio? No sé. Lo habremos mandado a hacer chapa y pintura y bueno, cambiaron el color. Y acá es donde se pone un poquito interesante. Si bien en Python, quizás no es tan usual verlo, otros lenguajes tienen métodos que se sobrecargan, como por ejemplo el método equals de Java, o en este caso el método que escribió Carlos, EQ. ¿Qué va a hacer este método? O función, o servicio, o consulta. Básicamente, comparar dos objetos y ver si coinciden en algunos de sus atributos, ¿no? Y basado en esa comparación, decidir si dos objetos son iguales o no. ¿Está bien? ¿Y por qué digo que acá arranca lo interesante? Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a dejar el inicial, creo que era 250 o una cosa así. Está bien. Vamos a hacerlo los dos 250. Básicamente tengo dos naves, ¿sí? Nave A y nave B. Recuerden que la función ID me devuelve la posición en memoria de un objeto. ¿Está bien? Es decir, si yo corro esto, no me devuelve nada, me devuelve dos posiciones distintas. ¿Está bien? Dos posiciones distintas. Es decir, que si yo esto lo llevo a mi celda de memoria, vamos a borrar esta cosa fea de acá. Vamos a borrar este muñeco de acá. Como le gusta la notación científica al Excel, vamos a decirle que es un número. Vamos a decirle que es un texto mejor. Ah, no es molesto, en serio. Bueno, vamos a decir que es un número. Este también, que es un numerito. Y acá vamos a decir que hay algo. ¿Está bien? Como no tengo forma de representarlo. Pero es eso lo que pasó recién en mi programa. Vino el intérprete, tomó nave A, creó el objeto que está representado por mi numeral. Vamos a agrandar un poco esto. ¿Tiene zoom? Sí, tiene zoom. ¿Está bien? Ligó nave A ese objeto que se encuentra en esta posición de memoria. Más podemos darlo vuelta para que quede un poco más claro.
Uy, esto es una porquería. Bueno. No tengo idea que toque. Ah, esto acá. Listo. Bueno. Está bien. Después vino nave B. Dijo, listo, créame otro objeto. Y esa nave B tiene otra posición de memoria. En vez de tenerla, fíjense que hasta acá va igual. Y hacia atrás cambia totalmente. Esta tiene la 3328 y la otra tiene la 1840. ¿Está bien? Vamos a pintarlo en negrito para que quede claro dónde cambia. Ah, no me lo quiere cambiar. Ah, porque es un número. Bueno, si está histérico, tema de él. Ahora, ¿qué pasa? Este vamos a ponerle numeral 1 y este numeral 2. ¿Qué sucede con numeral 1 o numeral 2, no? O numeral A podemos ponerle para que quede más claro que ese es nave A y el otro es nave B. Vamos a sacarle el cuadriculado este feo que tiene acá, sin bordecitos. Y vamos con nave A. ¿Qué atributos tiene la nave espacial? ¿Qué atributos tiene? Básicamente tiene max depósito, que son atributos de clase junto con parsec, ¿sí? Y los dos valen 100, perdón, 1000 y 100. ¿Qué más tiene? Tiene color, tiene combustible, y lo mismo para el objeto B. Sí, vamos a hacer acá para que se vea bien. ¿Está bien? Estos van a ser siempre igual, siempre, son atributos de clase. Vamos a ponerlo en cursiva. Ahí está. Pero si nos fijamos cómo lo instanciamos, los instanciamos con los mismos atributos y no hicimos nada. ¿Está bien? Así que ambos van a tener, en color van a tener R, las dos naves van a ser rojas, y ambos van a tener 250 litros de Infinia. No, dijimos que Infinia no, súper o común. ¿Está bien? Ahora, los objetos, ustedes los miran y dicen, listo, tienen los mismos atributos, los mismos valores para esos atributos, son del mismo tipo porque numeral A es una nave espacial y B es una nave espacial. Listo, entonces si yo hago, le digo, nave A igual nave B, esto debería dar true, ¿no? Le gustó. ¿Por qué ocurre la magia? Entra en juego el método EQ, ¿está bien? Básicamente lo que se está haciendo es sobrecargar el igual. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Nosotros fíjense que hicimos esto, ¿no? Nave A igual nave B. Me lo pasa acá como comentario como para desglosarlo un poco. ¿Qué le está diciendo? Acá en este caso, como digamos, el objeto que se llamó es nave A, ¿sí? Ese sería nuestro self, ¿no? Es decir, el objeto desde donde se está llamando el método. Ahora, nuestro otro sería nave B. Serían básicamente los dos objetos a los dos lados del igual. ¿Sí? Los queremos comparar, queremos ver si son iguales. Iguales en cuantos atributos. En memoria no van a dejar de ser objetos que están en diferentes lugares de memoria y van a ser independientes uno de otro. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo a A le modifico el color, no va a impactar sobre B. ¿Está bien? O viceversa. O le cambio el valor del combustible o le cambio alguna otra cosa. Entonces, ¿qué hace el método?
Primero usa el instance. ¿Qué es eso? Está diciendo, che, el tipo o la clase del objeto otro, que para nuestro ejemplo sería la nave E, ¿es de la clase nave espacial? Vamos a ver si lo podemos hacer con Python. Ah, no, pues necesitaríamos acá intérprete, perdón. Y podemos instanciar otro objeto cualquiera, un string, ponele, una cadena de texto, y después imprimir. ¿No? Que ese objeto sea de tipo nave espacial y después podemos imprimir nave A. ¿Qué va a pasar? Para objeto me va a responder false, ¿sí? Es esta la anteúltima impresión, pero porque no es de tipo nave espacial, es una cadena de texto, es un string. Pero nave espacial, nave A, perdón, sí es del tipo nave espacial. Entonces hace esa validación. ¿Por qué la hace? Bueno, básicamente para no comparar peras con manzanas. Es decir, si estoy dentro de la nave espacial, dentro de la clase nave espacial, y quiero comparar ese objeto con otro, y lo primero que tengo que hacer es comparar de que sean del mismo tipo. ¿Por qué? Porque si no, yo, suponiendo que no hago este chequeo, y como parámetro otro paso un objeto de cualquier otro tipo, de cualquier otra clase, yo no sé si va a tener el atributo color o va a tener el atributo combustible. ¿Está bien? ¿Algo hasta acá que no se entienda? Levanten la mano. Todo bien, Molestan, ahí griten. está buscando equivalencia de atributos. Bueno, entonces, ¿y qué pasa acá adentro? Básicamente, el usuario y el programador y quien diseñe la clase va a decidir cómo es que esa clase, perdón, ese objeto de esa clase va a ser equivalente o entre comillas igual a un objeto, a otro objeto de la misma clase. ¿Está bien? En este caso, nave A y nave B. ¿Y qué dice la regla que escribió Carlos? Listo. Si el color de la propia nave, llámese nave A, y el color de la nave B, u el parámetro otro, coinciden y también coinciden en el nivel de combustible, listo. Ahora, si el objeto otro, llámese nave B, no es de clase nave espacial, me va a retornar false. ¿Está bien? Volviendo un poquito a el tema de la memoria y los objetos y cómo se instancian. Yo les dije que si bien nave A y nave B no son elementos, es decir, no hacen referencia al mismo objeto, yo como programador, yo llámese Carlos, definió que si coinciden en color y combustible, son equivalentes, ¿no? Es decir, son iguales. Bueno, forma fácil de probarlo es simplemente, después de haber comparado de que son iguales, cambiarle un atributo a alguno de los dos. No sé. Nave A, creo que teníamos algún comandito acá para establecer, por ejemplo, el color. Y ahora nave A pasa a ser verde. ¿Sí? Si imprimimos, antes de volver a pintar nave A, eran iguales. Y antes de, perdón, después de pintar nave A, dejan de ser iguales porque claramente o no coinciden en color o no coinciden en el combustible. En este caso el color. Lo mismo hubiese pasado si le cambio el nivel de combustible. Mismo caso. Ah, le intenté pasar un string en lugar. Ok. Tranquilo, no me rete. No. Antes eran iguales y después no. Ahora,
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en vez de crear un nuevo objeto, ¿no? Le digo, no, nave B, no creo que me cree un nuevo objeto. Le digo, nave B igual a nave A. Y olvídense de esto un toque por ahora. Esto es un poco de lo que hablábamos hoy. Fíjense que ambos coinciden en la posición de memoria, ¿no? Es decir, ese pasa a ser el valor, pasa a ver un único objeto en memoria, y ambos identificadores apuntan acá. Listo, este deja de tener colorcito porque ya no tiene nada. Y este es el estado inicial de, bueno, en realidad de mi único objeto. Pero vamos a hacerlo por 2 para que quede claro. Y ahora yo le digo, che, nave A igual a nave B, ¿cómo no va a ser igual? Olvídate. Los dos son rojos, los dos tienen 250 litros de súper. Listo. Entonces vamos a hacer lo que hice recién. Nave A, la pinto de verde y comparo de vuelta. Nave A igual a nave B, true. Entonces pregunta, ¿por qué me volvió a dar true? Alguien, cualquiera. Griten, levanten la mano. ¿Y por qué le modificó el atributo al objeto nave A? Ajá. Y pero nave B no tenía Te otro color, ¿no era consulto, roja? ¿y ahí no influyen los atributos de clase? O sea, los atributos para toda la clase. Acá no los toqué, pero si yo le cambiase algún atributo de clase, cambiaría para todos los objetos. ¿Está Sí, bien? pero yo me refiero, al hacer la equivalencia no los toma los de clase, solamente toma los de instancia. No tendría sentido. A ver, ¿por qué? Porque si estoy comparando dos objetos que son de tipo nave espacial, ¿está bien? Se supone que los atributos de clase son cosas que yo no voy a cambiar, no voy a modificar, sino que son comunes a todos los objetos de esa clase. Entonces, dicho eso, ambos objetos siempre tendrían el atributo de clase, por ejemplo, max depósito en 1000 o en 100. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Por eso Es- me preguntaba eso, como que si influía ahí al sacarle con el is instance. Ok, bueno, sí, pero la respuesta es esa. Como yo estoy comparando dos objetos del mismo tipo, el self, que ya sé que es nave espacial, porque es el mismo, digamos, y estoy verificando que el objeto que le paso como parámetro al método EQ, con sus guiones, es también de nave espacial, listo. Ya sé que los atributos de clases van a ser eso y nosotros. Entonces lo que me queda listo es definir cómo voy a definir la equivalencia entre dos objetos de esa clase. Simplemente eso. No, pero lo que más me interesaba que vean era el por qué ahora me da true si en realidad antes me daba true y después false, porque claramente a una nave la pinté. Lo que pasa es que después de modificar los atributos de nave A, usted le dijo, bueno, quiero que nave B sea igual a nave A, algo así. Entonces va a tener los mismos atributos. Sí, ¿qué pasa? Este es el estado inicial, Apuntan ¿no? los dos al mismo espacio de memoria, que cuando se pinta uno se pinta el otro. Exactamente. Esto es en T0, ¿no? T0 es una referencia en el tiempo que puede ser como el momento inicial, ¿no? Y en algún momento futuro, T1, llámese cuando pintamos la nave A, ¿qué hicimos? Todos los atributos o el estado de esa nave, ¿qué pasa? Los atributos de clases quedaron igual. Dije, listo. El color pasó a ser verde y el combustible sigue en 250, ¿no? Ahora, pero en realidad, de vuelta,
yo estoy apuntando a nave A. Y si le pido a Python que me diga dónde está nave A, me dice no. Está en 208, ¿no? ¿Y nave B dónde está? No, nave B también está en 208. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo hago una modificación sobre el objeto al que está apuntando nave A, yo no estoy modificando nave A, no, nave A está apuntando acá. Está bien, a 208. ¿Qué es ese 208? Un lugar en la memoria donde está el objeto. Perdón. Y este numeral A sería el que me está representando esa nave espacial, ¿está bien? Y esa nave espacial tiene todos estos atributos. Tiene máximo de depósito 1000, tiene el parsec en 100, tiene color verde ahora y combustible 250. Entonces, cuando yo a nave B le pida el color, ¿qué va a hacer? Va a ir a esta posición de memoria, va a encontrar este objeto, que es el mismo al que está apuntando A. Y le va a decir, ¿y el max depósito cuánto es? 1000, el parsec cuánto es? 100, ¿y el color qué es? Verde, si vos lo cambiaste. Y el combustible, bueno, va a seguir siendo 250. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, Cambiaría con el operador IN, ¿no? Que cambiaría ¿cómo? con el operador IN. El profe dijo que tenía, el otro profesor dijo que tenía otra función, otra relevancia con respecto al operador igual igual. No recuerdo cómo lo explicó, pero no, a ver, Era ahí el operador. más... Ah, ok. Sí, no, más allá de eso, lo que quiero que entiendan es que ustedes pueden igualar un objeto a otro y el identificador va a quedar apuntando a algo que está en la memoria, no importa qué. Pero en ese caso van a seguir apuntando a lo mismo. Cuando ustedes crean un objeto nuevo, ¿sí? No importa qué tan parecido los dejen a nivel de los valores de sus atributos, ¿está bien? En cuanto a su estado interno. Y no importa qué definan ustedes para comparar esos dos objetos. Pues en este caso Carlos puso que se comparen por el color y el combustible. Yo tranquilamente pude haber dicho, listo, si dos naves son rojas son iguales, ponele, ¿está bien? Más allá de eso, al ocupar al ser dos objetos distintos, ambos ocupan espacios distintos en memoria. Y al modificar uno, el otro no debería verse afectado. Y por más que coincidan en sus atributos, no son ni hacen referencia al mismo objeto. Eso es un poco lo que quería que entiendan con la bella tablita que terminamos haciendo acá. ¿Eso quedó claro? Sí, sí. Bueno, eso era un poquito para que no les quedó claro de la clase de ayer. A ver, voy a leer un poquito los comentarios acá. En la diapositiva número 22 de la presentación de ayer, la variable ta. Bueno, vamos a ver. Diapositiva 22. No. Casi. Bueno, vamos a ver dónde definió nave espacial primero para verificar que es la misma clase que tenemos nosotros, si no vamos a tener que cambiarlo un poco. Ah, puede ser la de la semana pasada, ¿no? Tiene toda la pinta. Ah, no, acá está. Pero claramente no debe tener el método de igualdad y demás. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué hace acá? Crea una nave espacial. Bueno, acá está un poquito lo que
¿Y cuál era tu comentario? Nave 1, nave 3 es false y en la siguiente diapositiva es true. Bueno, es justamente por esto que hablábamos. Vamos de vuelta. Supónganse que yo tengo esto, ¿está bien? Tengo dos naves con los mismos atributos. Y como tengo definido mi método EQ, o le voy a llamar equals, para que quede un poco más fácil de decirlo, que me dice que si dos naves coinciden en color y en combustible son iguales, listo. Esto me va a dar true porque las dos son rojas y las dos tienen 250 litros de super. Ahora, yo después voy y pinto nave A y le digo, ¿son iguales? Y me dice no. ¿Por qué? Y porque si bien coinciden en combustible, no coinciden en color. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué pasa si yo comento el método? ¿Está bien? Ya no existe más. Es más, lo borro para que quede bien claro que nunca lo codié. Control F5. Voy a comparar. La primera, nave A igual a nave B. Ambas son rojas y tienen 250 litros. False. Esta sería la diapositiva 22, o el caso de la diapositiva 22. Ahora, yo le devuelvo el método equals a la clase. ¿Está bien? Lo volví a agregar. Y vuelvo a correr. Control F5. True. Y después que pinté la nave, me vuelve a dar false. ¿Qué pasó acá? Si yo no lo tengo definido, es decir, que lo borré, o nunca lo codifiqué, ¿qué va a hacer Python? Va a hacer esto. Va a decir, bueno, la dirección de memoria de la nave A es 909 y la dirección de memoria de la nave B es 568. ¿Coinciden? No. Listo. No es el mismo objeto. Fuiste. ¿Está bien? Ahora, al escribir el método equals o EQ, me quedó equals porque lo heredé de Java. ¿Qué nos permite a nosotros? Básicamente sobrecargar el operador igual y decirle cómo se va a comportar. ¿Y qué es cómo se va a comportar? Básicamente le tenemos que decir qué comparar para retornar igualdad o no. Entonces, ¿qué codificó acá Carlos? Listo, le dijo. Verifica que el parámetro de la derecha, es decir, nave B, sea una nave espacial y que ambos objetos nave A y nave B coincidan en color y combustible. Eso, después de implementar el método, ¿sí? Y volver a llamar al programita, vemos que nave A igual nave B da true. Claramente después de pintarla deja de dar true porque ya son de un color distinto. Pero de vuelta, si yo al método le borrara la validación del color y le digo, che, mientras tengan el mismo nivel de combustible, van a ser naves iguales. Listo. Voy. Y ambas veces, incluso después de pintar la nave, me dice, ¿sabes qué? Son iguales. ¿Se entendió eso, Gustavo? Sí, sí, gracias. Ok. El método string que tenés ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nada, básicamente me dice cómo se va a imprimir ese objeto. Si no me equivoco, si hacemos algo así, print nave A, debería imprimirme el objeto con esa forma, ¿no? Es decir, fíjate que, bueno, acá de vuelta estamos sobrecargando el método, lo que en Java sería lo que se conoce como el toString o hacia cadena de texto, queda medio fea la traducción, pero básicamente si yo quiero imprimir el objeto le digo qué me quiere imprimir. Fíjense qué hace si yo no lo tengo. Control F5. Fíjense lo que me imprimió, ¿no? El nombre del archivo donde importé la clase
Y me dice objeto en y esta posición de memoria. Una cosa horrible. Ahora, si yo le defino el método str, yo le estoy diciendo qué quiero que me imprima cuando le pido imprimir un objeto. Bueno, y acá que estamos imprimiendo el color de la nave, un espacio y el nivel de combustible. Simplemente eso. Sí, Hernán. Hola Nicolás, buenas noches compañeros y compañeras. Te hago la consulta, Nico, respecto a lo que sería la clase de videojuegos, si era por convención que se usa, por ejemplo, en la línea 4, el def main y el if name igual bajo main para poder ejecutar el programa. Eso no me quedó claro. Sí, esto de def main en realidad es simplemente convención. Podría ser init, podría ser iniciar, podría ser, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. El tema de hacer name igual main, esto lo preguntó el compañero en la primera clase, no supe contestarlo, pero después, claro, me puse a leer. ¿Qué hace el intérprete cuando llamas un archivo Python? ¿No? Es decir, nosotros tenemos, supóngase que esto es una ventanita Python, siempre con el notepad, vamos a dejarle la letra bien grande. Esto vos les decís python.exe videojuego.py. ¿Qué hace el tipo? Cuando recorre videojuego.py, es como que maneja la variable name internamente, ¿no? Y automática dice, bueno, mientras esté en el contexto de este archivo, a ese la voy a igualar a main. Pero, por ejemplo, después nosotros tenemos otras cosas, ¿no? O sea, suponete que este programita usa la librería nave espacial 01, un archivito nave espacial 01.py. Cuando el intérprete visita este archivo para escanear las funciones, clases o lo que tenga, listo, pone nave espacial 01. Entonces, ¿de qué sirve esto? De que cuando se está incluyendo tu archivo.py como una librería, es decir, no se la estás ejecutando y llamando directamente, no se ejecute el código que pueda llegar a tener suelto. ¿A qué voy con esto? Que si yo no tuviese esto de acá, ¿está bien? Y la importo desde otro archivo, esto se va a ejecutar igual. Entonces, agregando la sentencia name igual a main, me evito de ejecutar estas dos líneas, la línea 25 y 26, por error, al incluir mi librería en, mi archivo como librería en otro programa. Es simplemente eso. O sea que eso también es como terminás llamando el programa, digamos, en sí mismo y abajo también por convención para que se pueda ejecutar correctamente, ¿no? ¿Sería eso? Sí, es una medida de seguridad que se quiere para evitar un pifia al incluir tus archivos como librería en otro programa. Es simplemente eso. Es decir, que si yo no llamo directamente a videojuego, es decir, suponete que tengo un archivo cualquiera, que se llama, vamos de vuelta con ASD, mucho más fácil. Y sucede que ASD.py en algún momento dice que tiene una instrucción que dice from videojuego.py importa asterisco. Listo. Si yo tuviese el if, no pasa nada. Pero si no lo tuviese, ¿qué va a hacer el tipo? Va a decir, listo, encontré esto acá, lo ejecuto. Y se ejecuta eso. Cosa que no debería porque a mí no me interesa que si lo incluyen desde otro programa me ejecuten mis líneas.
O sea, se ejecutaría solamente lo que estoy viendo en esta parte del programa, no estaría viendo todo lo que es la clase de nave espacial 1, sería. Claro, no, yo digo que si vos tenés esto, ¿no? From videojuego.py. Import asterisco, ¿está bien? Vamos a hacerlo así. ¿Por qué no le gusta? Ah, porque no está en la misma carpeta. Este es mi programita ASD, ¿está bien? Todo lo que quiero que yo haga es imprimir ASD. Listo. Hasta ahí vamos, ¿no? Es lo único que hace. Si yo le borro la sentencia if, ¿qué sucede? Viene el intérprete de Python, básicamente nuestro python.exe. Yo le digo Python asd.py. Listo, dice el tipo. Name al ejecutar eso es main. Pero ahora yo le digo from videojuego importa asterisco. ¿Qué dice el tipo? Name va a ser igual a videojuego. ¿Está bien? O sea que cuando llegue acá, cuando llegue a este punto, name va a ser igual a videojuego. Pero como yo no estoy chequeando name, me va a ejecutar esto de acá. Y luego va a seguir y me va a ejecutar la instrucción del programa principal de ASD. ¿Se vio? Yo ejecuté solo asd.py. Y el tipo me ejecutó todo el programa que estuvimos viendo hasta recién, más esta instrucción. Ahora, si esta variable name, a ver si se la puede imprimir, creo que sí. ¿Por qué no? No me imprimió nada. Bueno, que se joda. Pero básicamente, si yo controlo que name sea igual a main, es decir, que corra lo que está en el bloque, únicamente cuando yo estoy invocando a ese archivo y no lo estoy importando desde otro lado, eso debería detener la ejecución de todo lo que no quiero que se ejecute cuando lo estoy importando. Entonces ahora de vuelta. Control F5 y solamente me imprimió ASD. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí. Y lo otro que te iba a preguntar es, vos todas las modificaciones que fuiste haciendo sobre este archivo, ¿la volvés a resubir al campus? ¿Pasás esas líneas de código que estuvimos viendo? Bueno, se lo subo. Sí, junto con la grabación. Eso no hay ningún problema. Para hacer el llamado de esa consulta hay que ponerle como parámetro la clase también. No sé a qué consulta te referías, Tomás. El isInstance recibe como parámetro un objeto y una clase. Correcto. Y básicamente verifica que la clase del objeto y la clase coincidan. Hacen referencia al mismo objeto. Correcto. El equipo es como el equals. Buena corrección. Ok, bueno. Los escucho. Preguntas, dudas de ayer, de hoy, de mañana, del futuro. O del más pasado. No sé, cualquier cosa. Si no, cerramos acá. Bueno, chicos, como siempre, primero dejo de grabar.